Bendiciones, mis amadas hermanas, que el Señor Jesucristo les bendiga. Bendiciones también para todos los caballeros que estarán mirando este video. Y hay un mensaje que habíamos comenzado hace un tiempo y queremos continuarlo, o diríamos más bien ampliarlo. Un tema que toca mucho mi corazón, que llenó mi alma de deseo de clamar, de gemir, de interceder, y es acerca de las dos personas que Dios busca. Dos personas que Dios busca. Y cuando hablamos de personas que Dios busca, pues nos interesamos y decimos, wow, yo quiero ser una de esas personas que Dios está buscando, una de esas personas que Dios está moviendo en estos últimos tiempos. Y hablando de esas personas, vamos a leer dos versículos bíblicos que nos estarán dando luz acerca de ellas. Y es Ezequiel capítulo 22, versículo 30, dice, y busqué entre ellos hombres que hicieran vallados y que se pusiesen en la brecha. Entonces, Dios, el primer hombre que vamos a estar mirando, que busca, son a esos intercesores, a esas personas que se pueden poner a la brecha por otros. Y en Juan capítulo 4, versículo 23, nos habla de la segunda persona que Dios busca para su reino, para que puedan hacer el trabajo que Él tiene para este último tiempo. Y vamos a leer en Juan capítulo 4, versículo 27, nos dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, los dos hombres que Dios busca son los adoradores y los intercesores. Y cuando hablamos de persona adoradora, mire, no hay algo más grande, más sublime, más especial, más extraordinario que sentir cómo Dios viene a nuestras vidas cuando nosotros adoramos al Señor. No hay una forma tan especial como Dios pueda venir al corazón humano, sino mediante una adoración de corazón, una adoración con todo el alma, una adoración en espíritu y en verdad, como dice su palabra. No hablamos simplemente de quizá danzar o saltar o cantar corito rápido. Hablamos de una intimidad profunda con nuestro Dios. Hablamos de una intimidad en buscarle, en adoración, en usted sentir lo que canta, en usted cantar con entendimiento. No hay algo tan grande y tan especial que sentir esa mano poderosa de Dios, como nos acaricia, como nos llena, como responde a la adoración que le hacemos con todo el corazón. Y entrando ya a lo que es la intercesión, vamos a ver el segundo hombre que Dios busca, o el primero. Estamos hablando de dos hombres que Dios busca, pero me quiero enfocar específicamente en el hombre que Dios busca, el intercesor. El intercesor es una de las personas que Dios busca, que Dios está tan interesado en hacer de que esas personas puedan hallar el propósito para lo cual fueron creados. Y cuando hablamos de intercesión, es la acción de hablar a favor de alguien para conseguirle un bien o librarle de un mal. Cuando intercedemos por alguien es hablar a favor de esa persona. Pero ¿qué son los intercesores en el nivel cristiano, en el nivel espiritual? Los intercesores son intermediarios. Esta palabra viene del latín intercere, que significa ponerse en medio, intervenir, entre, cedere, caminar, caer, dar el paso, abandonar. O sea, es una palabra que en su raíz nos deja dicho que es interceder, ponerse en medio es ponerse en lugar del otro, es abocar por alguien
interponerse en lugar de personas, familias, ciudades, naciones. Es ponerse a la brecha para impedir que otros sufran. Es orar por otros, olvidándonos de nosotros mismos. Esto es interceder con el corazón, con el alma, con el sentimiento, de la forma en que Dios quiere. No es una oración cualquiera la intercesión. La intercesión no es una oración de quejas o de lamentos, sino es una oración de guerra, firme y llena de convicción, que está asentada en la certeza de que Dios va a responder. Hay convicción, hay seguridad, hay una intención más directa cuando estamos intercediendo. Es hablar a favor de alguien para librarlo de un problema o procurarle un bien. Es tan especial cuando podemos hablar a Dios a favor de alguien. El intercesor tiene que estar disponible a que Dios lo despierte a cualquier hora de la noche. Fíjense que cuando hablamos de un intercesor no hablamos de cualquier persona. Es por eso que quiero dar esta enseñanza especialmente para el ministerio que dirigimos, Mujeres en Clamor Internacional, un ministerio de oración. Y yo apelo a la sensibilidad, al sentimiento de cada persona, de cada mujer, de cada intercesora que pertenece a este ministerio, para que escuchemos esta enseñanza y la pongamos en práctica. Cuando estuve estudiando esto, pues mi corazón se enardecía. Yo decía, Dios, ayúdanos a interceder de la forma que tú quieres que lo hagamos. Y pon en nosotras este renacer, este sentimiento de buscar a Dios como antes, de implorar en su presencia de la forma en que Él quiere que lo hagamos. Cuando hablamos de intercesión, es clamar la oración de apelación entre el trono de la gracia por otros. En la intercesión debemos orar la palabra y confesar la promesa de Dios mientras oramos. La intercesión no solamente es una oración cualquiera, sino es ponerse a la brecha por otro y hacerlo de un corazón tan dispuesto, tan entregado, para que Dios pueda escuchar nuestra plegaria. Y nosotros conocemos el mundo espiritual y muchas personas a veces piensan que el mundo espiritual es algo pasajero, como que no existe, como que no es tan complejo. Y déjenme decirle, como dice la palabra, lo que no se ve fue hecho, o lo que se ve, perdón, fue hecho de lo que no se veía. Lo que nosotros vemos hoy en el mundo físico es un reflejo de lo que es el mundo espiritual. El mundo espiritual es más complejo y más, abierto, más real de lo que nosotros pensamos. El mundo espiritual, muchos cristianos ignoran esto, pero entendemos que estamos luchando no contra carne ni sangre, estamos luchando en una guerra, diríamos una guerra a campo abierto, una guerra a acampar. Y si nosotros los intercesores, las personas que nos gusta orar, las personas que dirigimos ministerio de oraciones, no entendemos la dimensión del mundo espiritual, pues estamos perdiendo en lo que tiene que ver. Los que están en el mundo oscuro muchas veces son más, como dice la Biblia, sagaces. Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y los que están en el mundo oscuro muchas veces conocen más que nosotros, los que estamos en el mundo de la luz, porque son sagaces, porque lanzan su maldad con toda, diligencia. Y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos para hacer lo mismo o mucho más que ello. Muchos de ellos manejan calendario, manejan fecha, manejan días, manejan horas donde las tinieblas se mueven más. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos se celebra un día horrible, que diríamos que es el día a veces yo no voy a mencionarle ni el nombre, yo siempre digo al enemigo, Satanás, el Señor lo reprenda. Y ese día, pues, directamente celebran el día para Satanás.
el día de Halloween, 31 de octubre. Y ese día se hacen tantos rituales y pasan tantas cosas. Y nosotros muchas veces, esos días, en vez de nosotros estar orando, ayunando, clamando, pues muchos cristianos, pues siguen la fecha del tiempo y hasta visten a sus hijos, porque no, eso es un juego, eso es algo simple, eso simplemente es una cosa de niño, y hasta lo visten, lo decoran, como digo yo, lo visten de disfraces raros. Pero el mundo de la oscuridad no juega, el mundo no cree que es un juego, el mundo lo coge real. Ese mundo oscuro maneja fechas, días, horas. Por ejemplo, conocemos que martes y viernes los brujos, los hechiceros, pues le gustan hacer trabajos. Y nosotros, yo digo, ¿por qué no escoger esos días para orar, para clamar, para gemir, para interceder? Si ellos manejan meses, fechas, meses, días, horas, ¿por qué nosotros entonces no manejar esas fechas para ponernos en la brecha e interceder? También sabemos que en los tiempos de la madrugada, 3 en adelante, 2 de la mañana, pues el poder de las tinieblas se activa. Y yo creo que nosotros, especialmente las personas que quizás no tienen un trabajo fijo, que pueden orar a esa hora, qué importante sería si nosotros entendiéramos que el mundo espiritual es tan real y que la maldad no está jugando. Y muchas veces nosotros los cristianos sí estamos jugando. Lamentablemente el mundo está debajo del maligno. La Biblia dice que a Satanás se le llama el Dios de este siglo, de minúscula, pero el Dios de este siglo. Y hoy en día tenemos que despertar, mis hermanas, despertar y entender que el mundo espiritual es más real de lo que nosotros pensamos. En el Antiguo Testamento había una tribu, la tribu de Isaacar, eran conocedores de los tiempos, por eso las demás tribus iban a consultarla, porque ellos sabían de lo que hablaban, sabían los tiempos, sabían cuándo salir a la guerra, sabían cuándo no podían, sabían en qué fiesta podían hacer cualquier cosa, porque el pueblo de Israel se regía por los tiempos y la tribu de Isaacar los conocía. Y creo que hoy es tiempo que nosotros los cristianos, nosotras las intercesoras, conozcamos los tiempos de verdad para ver cuándo podemos, aunque en todo tiempo tenemos que orar, pero cuándo más debemos de redoblar la intercesión. Por tanto, los intercesores tienen y tenemos que conocer los tiempos, los puntos estratégicos donde se mueven las maldades, las horas de despertar lo que es el mundo espiritual. Creo que tenemos que poner un poquito más de énfasis en darnos a la intercesión y hacer lo que el Señor quiere. ¿Qué es un intercesor? Es alguien que se pone a la brecha por lo demás, y es tiempo de hacerlo. Y desde la antigüedad han surgido grandes intercesores. Tenemos desde el principio Abel, aquel que pudo dar una ofrenda de gratitud. A veces pienso, ¿cómo le surgió a Abel tener esta ofrenda delante del Señor cuando fue el primero que ofrendó? Adán y Eva no conocían lo que era dar una ofrenda al Señor para interceder. Yo pienso que ya después que Adán y Eva salieron del huerto, ya habían nacido Caín, había nacido Abel, habían nacido posiblemente otras hermanas, y ellos tenían que cultivar la tierra y sufrían mucho, no podían volver al huerto. A lo mejor Adán y Eva le habían contado a sus hijos, Caín y Abel, que ellos fueron expulsados, que ellos fueron quitados de ese jardín hermoso. Y yo pienso, es algo que viene a mi mente, a lo mejor escuchando esa historia, quiso agradar a Dios con algo, y como para acercarse, como para interceder y quizás restablecer esa relación que tanto su madre como su padre habían perdido.
Es mi pensamiento. A lo mejor vino ese sentir en Abel, en tratar de hacer de que esta relación que su padre y su madre tenían con Dios, ellos pudieran restablecerla. Y a lo mejor fue el motivo que tuvo Abel para hacer ese sacrificio. Conocemos la historia que él escogió de lo mejor de su rebaño, lo mejor que tenía y lo ofreció al Señor como sacrificio. Y el mismo Dios quemó el sacrificio porque vino un fuego y lo consumió, y desde ahí los hombres comenzaron a dar sacrificio a Dios por gratitud o por intercesión. Tenemos a Job, el primer intercesor en la Biblia, o diríamos el segundo. Job era un hombre que intercedía por sus hijos. Por eso el enemigo, yo digo, le tiró la revancha, le dio con todo, porque sabía el poder de la intercesión. Y fue tanto lo que el enemigo entendió que él podía hacer con la intercesión, que sabe, lo primero que el enemigo le quitó a Job fueron los animales. ¿Con qué Job intercedía? Haciendo sacrificio con los animales. Entonces, para impedir la intercesión, Job, lo primero que Job perdió, podríamos decir, el enemigo, lo primero que le quitó a Job fueron los animales, con lo que él hacía el sacrificio, para que no hiciera más sacrificio y no intercediera por sus hijos delante de Dios. Ahí vemos la gran importancia de la intercesión, la gran importancia de interceder y de poder pedir a Dios, porque él lo hacía por sus hijos y perdió animales, lo primero que perdió. Entonces ya después él no podía seguir haciendo sacrificio de intercesión. Tenemos a Noé, levantó un altar para Dios después que salió del arca. Muchas veces esos intercesores pues daban sacrificio al Señor por gratitud y también por intercesión. Abraham intercedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, y vemos que intercedió por su sobrino Lot. Quizás él no lo merecía porque se había apartado de él, pero aún así conocemos la historia, como este hombre, que si hay 50, que si hay 40, que si hay 30, que si hay 20, que si hay 10, y había quizás uno, Lot, y muchas veces la gente no le llamaba ni que era tan justo, pero lo que estamos mirando es la intercesión, cómo este hombre intercedió delante de esos ángeles que fueron a visitar a Abraham para que no se destruyese una ciudad, pero la maldad había subido tanto, pero Dios permitió que por lo menos la familia de Lot se salvara, o al parte de su familia. Tenemos también a Moisés. Moisés fue un intercesor grande delante del Señor, y especialmente por el pueblo, un pueblo, como dice la Biblia, contumaz y rebelde, con un corazón que muchas veces servía y otras veces se apartaba. La Biblia dice que siempre intercedió por su pueblo cuando pecaba, y Dios quería destruir. En Éxodo capítulo 32, verso 11 dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto? Y usted puede leer todo el capítulo 32 de Éxodo, y usted va a ver a Moisés intercediendo, clamando. Incluso en una ocasión le dijo, Señor, yo no parí este pueblo, porque el Señor le llamó, mira que tu pueblo está ofreciendo sacrificio extraño. Y él comenzó a interceder con el corazón para que Dios no destruyera el pueblo. ¿Por qué? Porque en la intercesión hay poder. Y todos esos grandes héroes de la fe tuvieron esa intercesión precisa, concisa en el momento dado, y surtieron efecto. Y es para que nos enseñe hoy que todavía hay poder en la intercesión. Vamos a ver 5 dimensiones
en la intercesión. Tenemos primeramente la oración del reino, la que Jesús enseñó en el Padre Nuestro. Es la oración de desatar el perdón y la oración que se pide lo necesario. Es como diríamos el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Es una oración de desatar perdón, se pide lo necesario. Es como diríamos la oración sencilla que hacemos diariamente cuando nos levantamos, pero la intercesión va mucho más allá. También tenemos la dimensión del clamor. En el clamor tenemos tres formas de clamar. Primero, clamando en el peligro y en la emboscada, sintiendo la carga por una necesidad dada. Muchas veces estamos pidiendo, orando normalmente, quizá la oración rutinaria, y viene una carga profunda en el corazón por alguien o por una ciudad o por un caso que está pasando. Y esta oración se vuelve entonces parte de un clamor. En la primera fase, clamando en el peligro o en la emboscada, pidiendo al Señor por un momento dado, por algo específico que está sucediendo en el momento. Segundo, el clamor en grupo o asamblea. Israel muchas veces practicó bastante esta oración cuando pecaba delante del Señor, y cuando los reyes volvían a Dios, pues reunían al pueblo. Lo vemos en Esdras, en Nehemías, cuando el pueblo oraba, dirigida por sus líderes, Nehemías, Esdras, y ellos levantaban clamor y el pueblo juntamente con los líderes oraban. Era un clamor de asamblea en grupo. Y qué importante es este clamor también. Esos retiros congregacionales, esas oraciones que podemos hacer en grupo, es maravilloso, porque Dios honra el poder del acuerdo en grupo, cuando podemos orar por una petición. Dios le gusta esto, eso es parte del clamor. Y la parte 3 del clamor, pedir ayuda por otra región necesitada. Es lo que llamamos la guerra a nivel estratégico. Cuando estamos orando por una ciudad, cuando estamos orando por una provincia, cuando estamos orando por un barrio específico, pues ahí es pedir ayuda por una región específica. Siempre que los hijos de Dios claman, la Biblia dice que Dios lo oye. Y lo encontramos en Éxodo, cuando Dios pudo escuchar el clamor del pueblo, cuando estuvieron esclavos por 400 años, 430 años. Ya habían pasado 430, la profecía era 400, y ellos comenzaron a clamar y pedir a Dios por un libertador, y Dios lo escuchó, aleluya. Y vamos a ver el origen del clamor, cómo se origina lo que es un clamor delante del Señor. En hebreo, la palabra croso, alzar la voz, llamar a grito, que salen de los labios de los intercesores, pero otros gritos salen del vientre o del pleso solar. Y cuando hablamos del pleso solar, yo estuve investigando acerca de lo que es el pleso solar, y decía que era una estructura nerviosa, está en la cavidad torácica y llega hasta el vientre. Son como ramificaciones de nervios que comienza desde la cavidad torácica y va desde ahí a todo lo que es el vientre. Pero específicamente el pleso solar está en el vientre. Y cuando hablamos de esto, hablamos de estos nervios que cuando sentimos pesar o sentimos dolor o nos sentimos nerviosos o sentimos una carga. Yo no sé si usted muchas veces cuando usted está nervioso o siente o se siente mal o tiene un problema, siente el problema en el estómago. Siente el problema en el estómago porque todos los nervios se conectan uno con el otro, y en este pleso solar
pues hace que usted sienta todo esto en el vientre, en el estómago. Y eso lo hace o actuar más rápido o sentir más carga o muchas veces sucede que hasta se descompone el estómago y todo eso porque sentimos la carga aquí. Yo no sé si muchas veces cuando usted ha clamado, usted siente que es desde acá como que le sale el clamor, que algo usted lo tiene aquí, que tiene una carga tan profunda que a veces uno no la tiene acá en el pecho, sino la tiene acá en el estómago. Esto es lo que se llama el pleso solar. El pleso solar, que es la estructura nerviosa que está en la cavidad torácica y llega hasta el vientre, conjunto de nervios donde se ramifican otros nervios, regulan todas las funciones corporales, estómago, páncreas, hígado y corazón. O sea, le digo que es una ramificación de nervio que termina en el estómago. Por eso sentimos como el dolor, no aquí en el pecho, sino en el estómago. Pero de esa misma manera, al sentir la carga en el estómago, podemos orar como desde el vientre, orar desde adentro y pedir al Señor en una intercesión específica. Ahí también encontramos lo que es el nervio vago. El nervio vago es el número 10 de esos nervios que son en pares, activan glándulas y vísceras y se ramifican. Fíjense que ese nervio vago está en la columna y también toca lo que es el vientre, lo que es la víscera. Y cuando nosotros nos sentimos nerviosos, muchas veces hay gente que le coge con paralizarse, pero otros se activan. Y eso es lo que muchas veces nos da el impulso para hacer lo que tenemos que hacer. Y cuando nosotros nos dejamos llevar de esa sensibilidad, de ese nervio, podemos clamar con más decisión, con más ahínco, con más deseo, porque sentimos como el clamor allá adentro, como que hay una necesidad imperante, como que algo tenemos que hacer y clamamos a Dios de una manera extraordinaria. Y qué bueno que existe eso, que Dios en nuestro organismo puso esos nervios para ayudarnos a interceder, y eso sucede en el origen del clamor. Este nervio fue descubierto en el 1921 por un científico y está en la médula espinal. Este nervio tiene el control de órganos principales del cuerpo como son corazón, pulmones, hígado, intestino. Muchas veces, como les dije, lo controla o lo descontrola, porque si nos sentimos nerviosos hay quienes le toman el estómago y entonces no pueden actuar y se les descompone. Pero si usted eso que siente lo lleva al clamor, lo lleva a moverse más en la dimensión del clamor, pues ese clamor va a salir de este pleso solar, de ese vientre, y Dios va a obrar de una manera maravillosa. ¿Y cómo podemos controlar este nervio vago? Inhalando y exhalando. Cuando nosotros nos sintamos así nerviosos, como que nos descontrolamos, pues esto los doctores siempre dicen, inhalar y exhalar para controlar esos nervios. Pero en la parte buena es que nos motiva, que nos hace clamar desde lo más profundo del corazón. Y esto, cuando estuve hablando referente al clamor, tanto el pleso solar como el nervio vago, que al sentir en el susto o en el dolor o en sentimientos oscuros o en sentimientos de apremiación de clamar, eso nos va a incentivar a orar desde el vientre, desde la víscera, clamando al Señor por una petición dada. Y es importante que el Hijo de Dios conozca esto, porque nos va a ayudar a interceder de la forma que Dios quiere. Vamos a ver otra dimensión del clamor. Cuando se clama en esta dimensión, se clama con identidad. Cuando oramos de esta forma, es sabiendo nuestra identidad, que somos hijos de Dios, que no somos cualquier persona, que el Señor dice
en su palabra que Él nos llama reyes y sacerdotes. A veces olvidamos lo que dice la palabra, si somos reyes y somos sacerdotes, que así el sacerdote intercede. Entonces, si el Señor que somos sacerdotes, es porque tenemos la capacidad de interceder. En otro verso de la Biblia nos dice que Él nos sentó en lugares celestiales juntamente con Él. A veces se nos olvida, estamos sentados juntamente con el Señor, tenemos el poder, tenemos la autoridad, tenemos la legalidad para interceder, para gemir, para clamar delante del Señor, porque su palabra no miente, porque su palabra es verdad. Aleluya. Y en una oración profunda y con convicción, con urgencia, con dolor por lo que se está pidiendo, cuando tenemos esta convicción de lo que somos sacerdotes delante de Dios y también estamos sentados en lugares celestiales. Podemos orar con esta profundidad porque sabemos a quién estamos clamando y que Él nos dio la autoridad para hacerlo. Encontramos a Bartimeo. La Biblia dice que clamó, diríamos, desde el peso solar con todo su corazón. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Fue tanto su clamor que los discípulos querían callarlo y viese un ciego andando a tientas, podemos decir, caminando aquí y caminando allá, tropezando. Pero su clamor era tal, era del vientre, era con tanta vehemencia, con tanta decisión, que el Señor tuvo que escuchar ese clamor, el clamor de Bartimeo. El pueblo, en el libro de los jueces, la Biblia dice que en muchas ocasiones el pueblo pecaba delante del Señor y Dios en su misericordia pues permitía que eran muchas veces atacados por otras ciudades que lo oprimían, pero en su misericordia el pueblo gemía, el pueblo clamaba y Dios lo escuchaba. El pueblo de Israel en Éxodo también vemos como durante el clamor, como les dije, durante ese clamor que el pueblo entendió que ya habían pasado los tiempos, habían pasado los años. Se había profetizado que eran 400 y ya habían pasado 430. El pueblo comenzó a clamar desde su vientre, desde su corazón, porque ya no soportaba más esa esclavitud, pero no pasó hasta que el pueblo clamó. Es importante el clamor, el gemido, es importante la intercesión desde el vientre. Dios muchas veces quiere ver esto, que nosotros hagamos, que clamemos desde el vientre, desde el corazón. Aleluya. El pueblo de Israel clamó. Cuando sabemos clamar, podemos manejar las emociones con intenciones y con revelaciones delante del Señor. Es una orientación de la mente y el corazón. Cuando sabemos clamar, pues lo hacemos en el Espíritu. Yo no sé si a usted le ha pasado. Muchas veces estoy en oración y siento que es una angustia, pero una angustia por el dolor ajeno, pero no es tanta angustia por mí, es angustia por la otra persona y eso me lleva a orar, a clamar, a llorar por esa persona como desde el vientre y siento que algo lo tengo parado acá en el estómago y hasta que no clamo, hasta que no oro de esa forma, pues eso no se me quita. Eso es el clamor desde el vientre que tenemos que hacer delante del Señor. Y otra parte del clamor es la dimensión del gemido. Es maravilloso cuando muchas veces vamos delante del Señor y solamente nos sale un lloro, un gemido, un grito desesperado, una sensación de llorar, algo que solamente quizás nos sale: Señor, ten misericordia, ten misericordia. Y lloramos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay momentos en oraciones donde yo solamente puedo pedir:
misericordia, Señor, misericordia, y llorar por una situación dada. Esa es la dimensión del gemido en el clamor. Es un clamor que sale desde nuestro estómago, desde nuestro corazón, desde nuestra alma, desde el plexo solar, y usamos hasta el nervio vago porque se ramifica en todo nuestro ser. Es una contusión del alma. Nos estremecemos llorando por X situación o por algo por lo que estamos clamando. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado varias veces lo que es la dimensión del gemido. ¿Qué es el gemido? ¿Qué es el gemido invencible? Es la perseverancia, persistencia en la oración conforme a la voluntad de Dios. Lo vemos en Efesios 6:8. Es orar con entendimiento, es orar en el Espíritu. El Espíritu Santo está clamando a través de ti y suelta lo que hay en el corazón de Dios a tu espíritu. Es tanto esta dimensión del gemido que si tú estás orando por una persona, que esa persona está triste, esa angustia se te pega a ti. O muchas veces uno está orando por una persona que siente un dolor, muchas veces el dolor físico se te pega a ti, porque está tan conectado, está tan intenso en lo que está haciendo, está gimiendo por esa persona, que no te sale otra cosa más que llorar, que gemir. Es algo más que llorar, es un grito de alarma, es un grito de sensación, de ver que Dios obre por lo que estamos orando. Esa es la dimensión del gemido y es algo maravilloso cuando podemos hacerlo. Cada intercesor debe experimentar este gemido invencible, esta búsqueda, esta entrega, esta sensación de que Dios pueda obrar en la necesidad del mundo. Gemir proviene del verbo gemis, gemere, gemui, gemitún, cuyo significado es suspirar, emitir quejidos, quejarse de algo, deplorar, lamentar. Con estas excepciones ha llegado a nuestra lengua. Muchas veces cuando estamos gimiendo, no sale otra palabra, solamente sale Dios, Dios, ten misericordia, Dios, ayuda, interven. No sale mucha oración, pero sale este gemido del corazón, esta intercesión, esto que sale de tu estómago, de tu víscera, del plexo solar del alma, por lo que estás orando en el momento. Es importante orar en el Espíritu y lo va a hacer con gemido también. El orar en el Espíritu es experimentar ese espíritu de vida que te da la vida. La oración te da la forma, el conducto por donde Dios te quiere dirigir. Orar en el Espíritu significa que el Espíritu te empodera. La oración y la lleva al Padre en el nombre de Jesús. La oración tiene una calidad de vida caracterizada por la calidez, la libertad y el sentido del intercambio. Cuando oras en el Espíritu, tú sientes que verdaderamente tu oración está llegando al cielo. Es un intercambio. Tú le das al Señor lo que está pidiendo y el Señor te dice: sí, estoy contestando, sí lo voy a hacer, sí voy a interceder, sí voy a obrar en la petición que me estás pidiendo. Esa es la oración en el Espíritu y es maravilloso sentir eso. Y yo animo a mis hermanas intercesoras, yo le animo, le pido que nuestras oraciones tienen que ser más dirigidas, más directas, que verdaderamente sintamos la necesidad profunda de tener oraciones concisas, precisas, como el Señor está pidiendo. Los ministerios de oración no podemos ser la excepción. El enemigo, como les dije al principio, no está jugando. El mundo espiritual es serio. Hay intercesores satanistas, ustedes saben. El mundo de las tinieblas, Satanás, Señor los reprenda, tiene sus intercesores que son los satanistas, los brujos, los medium. Y
Y son intercesores que se lanzan verdaderamente a hacer hechizos, a hacer conjuros, a interceder por la maldad. Cuanto más nosotras, mis hermanas, cuanto más nosotras que tenemos el poder de nuestro Salvador Jesucristo, tenemos que orar en el Espíritu, orar de corazón, orar con el alma y saber los tiempos, entender que hay que hacerlo ya y hacerlo de la manera que el Señor quiere. Y vamos a ver por último lo que es el clamor profético. El clamor profético, que es lo que el Señor quiere. Usted orando por algo que va a suceder. Usted orando por algo que usted anhela. Que usted está expectando eso. Que usted está esperando eso. Y yo creo que hoy como nunca los intercesores tenemos que orar con gemidos. Orar en el Espíritu, orar con ese clamor y orar con un clamor profético. Los hijos de Israel clamaron. Los hijos de Israel tenían el derecho, eran hijos, tenían la identidad de pedir, era el remanente de Israel, de Jacob. Ellos tenían la autoridad legal de pedir su liberación y más que el tiempo ya se había cumplido. Eran los hijos del pacto, igual que usted y yo. Somos llamados, el Señor nos dijo que a los que creen en su nombre nos dio potestad de ser hijos de Dios. Somos hijos y tenemos un Padre. Por eso podemos clamar, podemos pedir. Él nos dice en su palabra: pedid y se os dará. Llamad, aleluya, y se os abrirá. Tocad y se abrirá también. Necesitamos, mis hermanas, tener esa identidad de que nuestro Dios nos va a responder. Aquí vemos el clamor y el gemido junto. Cuando Israel pidió para que Dios le diera a su libertador, clamó, gimió. Usted puede leer en Éxodo ese versículo maravilloso, cómo Israel pudo clamar en Éxodo capítulo 2, 23 al 24, cómo clamó de una manera tan poderosa, tan grandiosa, y cómo Dios le pudo ayudar en su necesidad, porque nuestro Dios es un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios real, un Dios que tiene el control, aleluya, de todas nuestras peticiones y que quiere escucharnos. Clamar, ¿qué es clamar? Lanzar alaridos de angustia, clamar colectivamente, prorrumpir gritos que salen desde el vientre. Clamar no es una simple oración, como yo decía anteriormente. Clamar, por eso cuando pusimos el nombre de Mujeres en Clamor, yo recuerdo cómo Dios me dio ese nombre. No es mujeres en oración, es mujeres en clamor, clamar desde el vientre, clamar de corazón, clamar con una intensidad profunda, sabiendo que somos hijas y que tenemos el derecho legal de clamar porque Él nos lo dio. Y cuando clamamos desde el Espíritu, cuando clamamos desde el vientre, Dios ve esta intercesión y nos escucha. Bendito sea el Señor. Es un clamor, en un clamor, hay que abrir la boca, hay que hablarlo. A veces estamos orando y sí es importante en nuestra oración personal ir a nuestro cuarto, cerrar la puerta y orar y pedir, pero cuando estamos clamando por algo, tenemos que cierre su puerta, cierre su puerta de su cuarto, entre a su puerta y clame. En momentos hay que clamar, abrir la boca para que nuestras mentes, nuestro corazón estemos enfocados en lo que estamos pidiendo delante del Señor con voz audible para que Él pueda expresar sus sentimientos en nosotros también. Yo sé que hay tipos de oraciones que muchas veces vamos a orar en silencio, pero muchas veces tenemos que expresar el clamor con voz audible. Cuando clama en alta voz, libera el poder que hay para alinearte con Él a través de tu voz y de tu cuerpo. Cuando nosotros oramos en voz alta, con autoridad, no tiene que ser una voz estruendosa porque tú estás en tu cuarto, pero con autoridad. Señor, en esta hora yo pido, muchas veces, aún estemos en nuestro cuarto, hay que no dejarla solamente en la mente. Ahora, si es una oración, como dicen por ahí, como dicen, no, y es la verdad que el enemigo escucha.
una oración muy, muy íntima entre tú y Dios, y tú no quieres que el enemigo escuche porque él no conoce nuestros pensamientos, pero cuando queremos orar con intensidad debemos de expresar palabras para que estas palabras puedan mantener nuestra mente enfocada, que es lo que es importante cuando podemos alzar nuestra voz delante del Señor. También cuando entramos en el clamor, entramos en el poder de la lengua. Tu palabra tiene poder. La Biblia dice en Hebreo 8, Proverbio, 8:21, que nuestras palabras tienen poder. Y cuando nosotros entramos en el poder de la lengua, declaramos, Señor, declaramos. Y fíjense que muchos cristianos a veces dicen, eso no es bíblico declarar. Claro que sí, lo es, lo es. Cuando David se iba a enfrentar con Goliat, él declaró, mira, voy a dar tu cuerpo a las aves, van a comer tu cuerpo hoy. Él lo declaró antes de que lo matara. Entonces, sí podemos declarar, claro que la declaración es conforme a tu voluntad, pero sí es importante declarar, es el poder de la declaración, declarar que vamos a obtener lo que el Señor nos dijo conforme a su voluntad en el nombre de Jesús. Hay cosas que son la voluntad de Dios, como dice la Biblia, que hay cosas que son la voluntad de Dios, que no hay que pedir su voluntad porque esa es su voluntad agradable, perfecta. Servir a Dios, amar a Dios, su palabra, tantas cosas que es la voluntad de Dios que podemos declararla en nuestras vidas. Cuando entramos en el poder de la lengua también nos ayuda en otra versión, cuando podemos orar en lengua y dejar que nuestra lengua material, nuestra lengua física pueda ser dirigida por el Señor a través del Espíritu Santo. Hay gran poder en orar en lengua, gran poder, lengua que vengan del cielo, lengua que vengan del Espíritu Santo. La Biblia dice que intercedemos y oramos misterios que muchas veces nosotros ni siquiera entendemos, pero que son para bendición. Cuando usted está orando a sola en su casa, y usted está intercediendo y el Espíritu Santo la usa con hablar en lenguas, deje, y más si está sola, que exprese, que Dios ore, interceda por usted, porque es importante que Él domine nuestra lengua también. Cuando clamamos, la unción y el poder cae sobre el hombre y la mujer de Dios que están conectados con Él. En el perfil del intercesor profético hay que seguir intercediendo proféticamente. Somos los representantes de la luz en esta tierra, mirando lo que no se ve. Cuando clamamos proféticamente, estamos pidiendo cosas que todavía no han sucedido, pero que usted la cree y que usted va a declararla y que usted va a pedirla y que Dios la va a hacer porque Él quiere la santificación nuestra. Como dice la Biblia, que su voluntad es nuestra santificación. Si usted ora pidiendo, Señor, declaro que mi vida va a ser victoriosa, declaro que mi vida espiritual sube y que camino en ti y que tú escuchas mi oración y que esta oración que estoy haciendo, tú la vas a contestar. Eso es la voluntad de Dios. Por eso podemos declararlo proféticamente en el nombre del Señor. El intercesor debe siempre estar velando, alerta en el espíritu. ¿Por qué? Porque el enemigo se aprovecha. Es un gran privilegio, mis hermanas, mis hermanos, ser intercesor, pero también es una gran responsabilidad y tenemos que estar alerta en el espíritu y viviendo una vida delante del Señor lo más justa, lo más santa posible, buscando su presencia para que esas oraciones puedan subir al trono de la gracia, como dice su palabra. La intercesión no es una salida, es una entrada a la presencia misma de Dios. No es para salir de un problema, es para evitar problemas, entrando a la presencia de nuestro Salvador, de nuestro altísimo Adonai. Aleluya. La intercesión no es una salida, es una entrada a la presencia de nuestro Señor. Debemos, mis hermanas, de mantener este espíritu de intercesión
profético en nuestro grupo, que cuando oremos, no oremos simplemente por orar. Y que incluso, mis hermanas, muchas veces mandamos audio de oración. Y yo no quiero que usted mande audio de oración simplemente por mandarlo. Cuando yo mando un audio de oración, yo me cierro mis ojos, normalmente oro del corazón, como que estoy orando, como que estoy pidiendo al Rey Todopoderoso. Y así esa oración va a llegar a como Dios quiere que llegue. Cuando se le ponga horas de oración en la cadena, hágalo con el corazón desde el vientre, con intercesión profética, con todo su corazón, porque necesitamos, mis hermanas, entrar en una esfera mucho más profunda de la que tenemos. El intercesor profético debe de ser, aleluya, su primera característica debe ser la humildad. La humildad. El Señor no quiere que nosotros vayamos con altanería delante de su trono. Ni siquiera nos escucha. Dice la Biblia que al altivo lo mira de lejos. Y nunca, nunca un intercesor puede entrar con altanería ni con orgullo delante del Señor, delante del Señor. El intercesor se deja dirigir por el Espíritu Santo. El intercesor está parado entre el cielo y el infierno. Fíjense qué gran privilegio tenemos, estar parado entre el cielo y el infierno. Cuando el intercesor intercede en lenguas angélicas, está recibiendo el soplo de vida, está recibiendo el aliento de Jesús a través de su espíritu. Siempre busca orar con otros. El principio del acuerdo es fundamental. Hay poder en el acuerdo, y eso es cierto. Cuando intercedemos es importante, por eso el grupo Mujeres en Clamor, que somos un grupo y hay otros grupos de oración a los cual pertenecemos, cuando vemos una petición importante, y claro, todas las peticiones son importantes. Cuando tenemos la oportunidad, me gusta revisar todos los grupos para ver por qué tenemos que orar, porque el poder del acuerdo es importante. La Biblia dice, cuando 2 o 3 se unen por un propósito, Dios va a escuchar. Es importante orar unido en el poder del acuerdo. Y algo importante de la humildad del intercesor. Usted sabe que el sumo sacerdote, cuando tenía que entrar al lugar santísimo una vez al año para interceder, todavía el velo del templo no había sido roto, el velo del tabernáculo no había sido roto, y el intercesor tenía que abajarse, tenía que agacharse, tenía que arrastrarse para poder entrar al lugar santísimo, porque no podía entrar parado a este lugar porque el velo estaba. De la misma manera, el intercesor debe de bajarse espiritualmente, físicamente, humildemente delante del Señor para poder entrar en una intercesión verdadera, en una intercesión de humildad delante del Señor. Y vamos a ver ya las últimas partes de la intercesión. Se intercede por ciudades, por regiones, por baluartes territoriales. Muchas veces nuestros barrios están calcomidos de personas quizá que fuman droga, con tigres, como le llamamos allá en Santo Domingo, con personas que hacen el mal. Las iglesias deben de orar territorialmente por los barrios, orar en zona estratégica, y así deberíamos de interceder, tomando ciudades, tomando barrios, tomando lugares, porque es tiempo de que nosotras como intercesoras hagamos el trabajo para lo cual el Señor nos envió. Hay que buscar puntos estratégicos, puntos geográficos específicos para orar por ellos y lanzar misiles espirituales. La madre de todas las bombas es la intercesión profética que causan estragos en el territorio del enemigo. La madre de todas las bombas es la intercesión profética, esa intercesión que usted va a un barrio y usted declara: Señor, tomo este barrio para tu nombre. Dios mío, que esos drogadictos dejen de
de inyectarse droga. Padre eterno, yo te pido para que tú puedas sacar del hoyo, del abismo a la juventud, que tú puedas levantar una nueva generación en este barrio, la intercesión profética de corazón, con todo el alma, proclamando, declarando que ese barrio va a ser para Jesucristo. Necesitamos intercesión de esta manera, mi hermana. Necesitamos que una vez y para siempre entendamos nuestro rol aquí en la tierra. Una característica esencial de un intercesor, como dije, es esa humildad, esa entrega total, ese desprendimiento, esa intimidad con Dios, de dejar de orar por sí mismo para orar por otro. Muchas veces el intercesor se olvida de sí mismo y lo hace por otro, porque eso es interceder, ponerse en medio de. No solo se debe levantar de madrugada el intercesor, sino que debe hacerlo cada vez que sienta la carga para hacerlo. Se le hace fácil para orar porque siente que el Espíritu Santo les ha dado la carga. El intercesor tiene una lista para orar. Cuando se nos puede olvidar quizás las peticiones, aunque muchas veces el intercesor tiene las oraciones espontáneas que salen y salen y salen. A veces mis hijas dicen mi hermana dice, bueno, que yo no le puedo caer atrás a la hermana Alicia orando porque no podemos a orar por una cosa y seguimos y vienen otras peticiones y otras peticiones porque están aquí, porque hay tanta necesidad, Dios mío, que si uno tuviese el tiempo, a veces yo digo, Dios, no quisiera ni siquiera trabajar, no quiero hacer nada, porque a veces ya me pongo a orar y ya tengo que acostarme porque ya tengo que ir a trabajar al otro día, pero tanta necesidad y es tan lindo, es tan bello cuando uno comienza y llegan otras peticiones, y usted siente que Dios le está oyendo, es algo maravilloso. Necesitamos interceder, ya sea con una lista o ya sea espontánea, pero mantener este espíritu de intercesión delante del Señor siempre. Hay ministros como Elí que no entienden los movimientos y las manifestaciones proféticas de la intercesión. Usted sabe que últimamente quizás hay mucha gente que no entiende los movimientos, como así Elí no entendió que Ana hacía su movimiento en su boca orando y que quizás hacía algún gesto, porque Ana tuvo que haber hecho algún gesto raro que él la dio por ebria. Algún gesto, algo raro, pero el intercesor no le importa. Muchas personas no van a entender cuando el Señor quizás nos manda a orar por una casa o a un giro o a ir a una esquina o a hacer cosas extrañas que muchas veces los intercesores hacen. Y muchas veces los ministros no pueden entender eso, muchos pastores no entienden eso, pero el intercesor sabe lo que es orar en el Espíritu. Cuando intercede vas a sentir lo que Dios siente en dicha petición. Si Dios siente dolor vas a sentir. Sientes el sentimiento que está sintiendo esa persona. Dios, aun cuando Él va a decretar juicio, lo sientes tanto que clama por misericordia. Fíjate que cuando tú estás intercediendo, aun si Dios va a decretar juicio y no se te cae un gemido, ten misericordia, Señor, porque sientes lo que Dios siente cuando tú estás en la línea que el Señor quiere con esta intercesión. Es tan real que si el intercesor tiene ganas de llorar es porque Dios quiere traer un bálsamo a la persona por quien se intercede. Fíjese qué tan grande es la intercesión. Muchas veces estamos orando por alguien y sentimos abrazarla porque Dios quiere traer ese bálsamo. Sentimos llorar con pena, sentimos ungirla, sentimos que Dios está trayendo un bálsamo de misericordia sobre esa persona. El intercesor siente lo que siente por quien se intercede. Como yo decía ahorita, si esa persona siente dolor, si esa persona siente, a veces uno siente dolor, si esa persona siente angustia, tú lo sientes, si esa persona siente a lo que esté sintiendo esa persona,
muchas veces el intercesor también lo siente. El intercesor conoce el lugar secreto, cierra la puerta de lo natural y abre la puerta de lo sobrenatural. Muchas veces cuando el Señor nos dice, cierra la puerta de tu habitación, muchas veces también que tú cierres toda la puerta de la distracción en tu mente, porque aún en grupo tú puedes cerrar la puerta de la distracción y cerrar toda clase de puerta y orar y clamar con una intercesión directa delante del Señor. Muchas veces el intercesor es mal entendido porque cierra muchas puertas para abrir la principal, la puerta de Dios. Hay ocasiones que los intercesores a veces están solos y quieren buscar su espacio y siempre están en su cuarto y siempre están orando tranquilos porque tienen la necesidad de estar solos y otras veces son malentendidos, pero es cuando se siente esta carga, cuando se siente esto en el corazón, uno quiere tener el lugar específico y tener el momento específico para hacer lo que tiene que hacer. Otras veces los intercesores aprenden a supervisar y a entender en el espíritu lo que acontece a su alrededor y en su territorio. No sé si a muchos le ha acontecido cuando Dios quizá desarrolla los sentidos, cuando estamos intercediendo. A veces sentimos olores a tabaco, olores a flores, olores raros, nauseabundos. Sabemos que algo infernal se está moviendo. A veces sentimos por el tacto quizá escalofríos raros dados en un momento que no son del Espíritu y sabemos que algo se está moviendo, porque con intercesores debemos de tener todos los sentidos desarrollados, pedir al Señor discernimiento de espíritu. Una de mis oraciones es, Señor, abre mi mente, abre mi corazón, abre mi sentido, abre mi tacto, ayúdame a discernir por lo que tú quieres que se esté orando. El intercesor se llena de gratificación que trae una vida de oración cuando ve lo que Dios está haciendo a través de él. Es precioso ver oraciones contestadas. Es lindo ver cómo Dios ora cuando estamos orando por una petición y alguien testifica, que Dios obró. No hay mayor satisfacción de saber que un Dios poderoso nos está escuchando, que tiene el oído atento a la voz de nuestra súplica, que escucha nuestra plegaria. No hay mayor satisfacción que esta, aleluya. A veces el enemigo envía a sus intercesores también, brujo, satanista, pero más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. No hay un profeta genuino que no sea intercesor. Si no se ora, no hay palabra de Dios. Muchas veces la palabra profética más segura que la predicación, los predicadores no podrán tener una palabra específica, profética, que levante al pueblo si no puede orar, porque si no se ora no hay una palabra profética segura que el intercesor pueda dar. Es bueno que cada intercesor lleve un registro de cada intercesión contestada, porque de cierto Dios la contesta, aleluya, y quizá no para vanagloriarse, sino para testimonio de que Dios contesta las oraciones. El intercesor no debe de llenarse de orgullo cuando Dios comience a mostrar su grandeza. El orgullo es el primer enemigo del intercesor, porque de que Dios contesta. Y cuando hagamos oraciones con el corazón, Dios va a contestar. Y cuando venga la bendición de Dios sobre tu vida, hay que tener mucho cuidado con este mal del orgullo. Vamos a derribar los altares del enemigo a través de la intercesión profética, porque Dios nos está llamando a algo mucho más profundo, a algo mucho más, intenso en la oración. El arma de Satanás es la muerte, pero eso la usa en contra, por eso la usa en contra de los intercesores a través de las enfermedades. Por eso debemos orar fervientemente por todos los intercesores. Fíjense que
Hay muchos intercesores, muchas personas que les gusta orar, que a veces tienen enfermedades, que el enemigo lo ataca con achaques, con problemas, pero es para esto, para que no oren. ¿Por qué? Porque ese es el arma que él usa, la muerte, para tratar de impedir. Pero nosotros entendemos eso y aún con achaque y sin achaque, con enfermedad y sin enfermedad, no podemos parar de orar, no podemos parar de orar, porque eso es lo que Él quiere, para quitar una luz encendida de la intercesión en nosotros. Fíjese que hay muchísimos países que adoran la muerte y viven en una vida de mediocridad, una vida oscura. ¿Por qué? Porque ese es el arma que el enemigo usa, la muerte, para callar la boca de los intercesores. Pero es por eso que nosotros tenemos que reprender todo espíritu de enfermedad. Cuando un intercesor, una persona que ora, una persona que clama, se enferma, entendemos que un espíritu de enfermedad anda rondeando por ahí muchas veces para callar la boca del intercesor. Pero nosotros entendemos esto y vamos a pedir que nuestro Salvador nos ayude en esta intercesión. Nosotros adoramos la vida mientras que esos países adoran la muerte. Nuestra vida, Jesús nos va a dar el poder para mantener una intercesión viva delante de Él. Al adorar a la muerte celebran la destrucción. Otros veneran otras fiestas diabólicas, pero hubo uno que la venció la muerte. La Biblia dice, pero después de 3 días Jesús salió de allí libre para que todos les vieran, dejando la tumba vacía. Y Él vive hoy, aleluya, y es el Rey eterno y el Rey de vida. Nuestro Salvador Jesús ha vencido la muerte. Y hoy podemos ser reyes y sacerdotes intercediendo delante de su trono y también en lugares celestiales juntamente con Jesús. Tenemos, mis hermanas, esta promesa en nuestro Señor. El intercesor es ayudado por el Espíritu Santo y no permite que intercedamos en vano. Por lo tanto, necesitamos fortalecer la intimidad con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay intercesión. Sin el Espíritu Santo no hay oración que llegue al cielo. Debemos reconocer nuestras debilidades como humanos. Salmo 51:17 dice: el corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Si alguna vez pecamos, porque somos humanos, porque somos personas igual que todo. Si alguna vez pecamos, no, siempre pecamos, todos los días. El intercesor tiene que arrepentirse y decir: Señor, perdóname por todo lo que yo he hecho hoy. Perdóname si te he ofendido en labio, en sentimiento, en pensamiento, y pedir al Señor, primeramente, antes de interceder por nuestra vida, para que podamos ir al trono de la gracia y tener el oportuno socorro, como dice la Biblia. Pareciera ser que el Espíritu Santo dijera: esto es tan grande que el Espíritu Santo dice: déjame a mí que lo haga por ti. Muchas veces cuando intercedemos y es una petición tan profunda, tan grande, o tenemos ese dolor en el vientre, ese sentimiento, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y ahí es donde Dios cumple, que Él conoce lo que necesitamos. Romanos 8, 26 y 28, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aleluya, porque Él tiene el control aún de nuestra intercesión. El intercesor se siente impotente ante la demanda de tantos problemas y peticiones para orar. Como yo decía ahorita, tantas peticiones, tantas personas por qué orar, tantas cosas que suceden en este mundo. Por eso es que tenemos que levantarnos, hermano, en fe, pedir al Señor: Dios mío, ayúdanos, Dios mío, a orar de corazón y que más intercesores se levanten. Pero aquel que escudriña los corazones lo sabe todo.
por el Espíritu y nos va a dar la fortaleza y el tiempo para interceder. Nuestro espíritu humano siendo ayudado por el Espíritu Santo para que se haga como conviene. Así también el Espíritu Santo viene a soportarnos durante los tiempos de intercesión, pidiendo al Señor que nos dé la fortaleza y el poder en el nombre de Jesús. Cuando hablamos de este gemido, me van a perdonar por esta enseñanza tan larga. Yo espero que todas puedan escucharla. Yo sé que es un poquito larga, pero quería transmitirle todo este sentimiento que tengo de la intercesión, porque es ahora o nunca, mis hermanas, es ahora o nunca que tenemos que interceder con gemido invencible. Y el gemido del intercesor es tan importante. El cristianismo tuvo mucha influencia en el islamismo, pero por mucho tiempo se ha estado haciendo una intercesión profética sobre ese anillo cerrado de forma de herradura. Usted sabe que ese lugar donde le llaman el anillo, donde hay muchísimos países donde estuvo las primeras iglesias del Nuevo Testamento. Todos esos países que comprenden la religión del Islam antes eran cristianos. Las primeras iglesias eran cristianas ahí. Tenemos que orar para que Dios despierte a esas personas, para que Dios le ayude a vivir la vida que Dios quiere que ellos vivan, y que puedan gemir en el Espíritu Santo y tener la carga de un intercesor como el Señor nos manda. El Señor nos da la fuerza en nuestras debilidades para orar, y el Espíritu Santo gime por nosotros. O sea, Él nos da su lenguaje, nos pone su lengua cuando podemos interceder, y es hora de interceder por esos países del Islam. Fíjese que una de las religiones más grandes del mundo es el Islam, y hay